Esta semana iniciamos con la tabla periódica. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían en agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y gracias a las mejoras técnicas de experimentación físicas y químicas, nos damos cuenta que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. Iniciaron clasificando por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas clasificaciones fueron adaptadas antes de llegar a la tabla periódica que utilizamos en nuestros días. Esto es gracias a la aportación de muchísimos científicos. En esta ocasión solamente hablaremos de algunos. En 1817, el químico Johann Wolfgang consiguió elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que denomina triadas. La tríada del cloro, bromo y yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la tríada es intermedia entre la de los otros dos. En 1850 se contó con unas 20 triadas para llegar a una primera clasificación coherente. En 1860 se realiza el primer Congreso Internacional de Química en Alemania, en donde participó el químico italiano Stanislao, pues su clasificación ayudó a elaborar la clasificación de los elementos, misma que se considera antecesora de nuestra tabla periódica actual. En 1863, el inglés Alexander Newlands propuso una clasificación de los elementos al ordenarlos en forma ascendente de acuerdo con su masa atómica y sin tomar en cuenta el hidrógeno. La ley de octavas menciona que cada 7 elementos consecutivos tenían propiedades diferentes y el octavo coincidía con el primero del grupo anterior. Para 1869, Mendeleev creó la primera tabla periódica y los fue analizando uno por uno y acomodando en orden de masa atómica. En ese tiempo no se descubría aún los elementos gaseosos que ocupan ahora la octava columna. Ahora es importante entender cómo está constituida la tabla periódica actual. En los renglones horizontales podemos observar que están ubicados los periodos. Estos son 7 y de manera horizontal tenemos 18 columnas que nos mencionan cuáles son los grupos o familias. En total tenemos 118 elementos. De cada elemento situado en los cuadros de la tabla periódica se ofrecen regularmente los siguientes datos: el símbolo químico, el nombre, la masa atómica y el número atómico. Depende mucho de la tabla periódica que estemos consultando, pero inicialmente estos datos son importantes y son los que todas nos ofrecen. Acá les pongo un ejemplo del hidrógeno, en el cual podemos observar el número atómico, que es 1, el símbolo, que es el hidrógeno, el nombre atómico del elemento y la masa. Algunas tablas usan algún color para señalar el estado físico o de agregación. Por lo tanto, la actividad es identificar 15 elementos de la tabla periódica y colocar el nombre, el símbolo, el número atómico y la masa. Hay que realizarlo en el cuaderno, le tomamos foto y lo enviamos al siguiente correo.